El destino tiene sus favoritos, pero también sus mártires. Roberto Baggio, el divino, no solo conquistó el mundo con su magia, también lo desafió. Amado por millones, pero marcado por un instante que cambió para siempre su vida y su leyenda. Pero, ¿quién era realmente Roberto Baggio? ¿Qué secretos esconde la vida de un hombre que vivió entre la gloria y la tragedia? Esta es la historia que nunca olvidarás, la historia del genio y su maldición. En el fútbol, como en la vida, hay momentos que lo cambian todo. Para algunos, esos momentos son la cima de la gloria, para otros, son el inicio de una leyenda marcada por el dolor. Todo comenzó en Caldogno, un pequeño pueblo en Italia donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida. En ese lugar tranquilo nació Roberto Baggio, un niño que desde muy pequeño no solo soñaba con el fútbol, lo vivía como si fuera una extensión de su alma. Pero Roberto no era un niño cualquiera. Era el menor de 8 hermanos, criado en una familia humilde, donde la disciplina y el trabajo duro eran el pan de cada día. Sin embargo, había algo en él, una rebeldía que no encajaba en las reglas de un pueblo tan pequeño. Los vecinos decían, ese niño vive para el fútbol, nada más importa. A los 18 años, esa pasión estuvo a punto de apagarse para siempre. Una lesión devastadora en la rodilla hizo que los médicos le advirtieran que su carrera podría terminar antes de empezar. No volverás a jugar al fútbol, le dijeron. Pero Baggio no aceptó el veredicto. En lugar de rendirse, desafió las reglas de la medicina y del destino. Se sometió a una dolorosa recuperación. No fue fácil, horas de rehabilitación, noches de lágrimas y días de lucha interna. Pero cada paso que daba estaba impulsado por una fe inquebrantable, un propósito más grande que él mismo. Y entonces, sucedió lo imposible. En su debut profesional, Baggio mostró al mundo que el genio no puede ser contenido. Sus pies bailaban con el balón, y cada gol era una declaración, estoy aquí para quedarme. Roberto Baggio no solo era un jugador de fútbol, que era un artista en el campo. En la Fiorentina, su talento comenzó a brillar como una luz que no podía ser ignorada. Cada toque del balón parecía una obra de arte, y cada gol era un poema escrito con sus pies. Pero detrás de esa magia, había un sacrificio que pocos conocían. Las lesiones que casi destruyen su carrera nunca lo abandonaron. A pesar de su sonrisa en el campo, cada partido era una lucha contra el dolor. Era como si la gloria lo abrazara con una mano, y con la otra lo condenara a una constante agonía. Y luego llegó la Juventus. Un club que ofrecía un escenario más grande, pero también una presión infinita. El traspaso de $8 millones lo convirtió en el jugador más caro de la época. Para los hinchas de la Fiorentina, esto no fue un cambio, fue una traición. En un partido contra su antiguo equipo, Baggio protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera. Después de anotar, no celebró. Incluso se negó a ejecutar un penalti contra la Fiorentina. Aquel gesto no solo dividió opiniones, selló un pacto entre Baggio y sus emociones, la gloria nunca sería plena sin el dolor. A pesar de los títulos y los aplausos, el dolor físico y emocional lo perseguía como una sombra. Era un pacto tácito, si quería alcanzar la grandeza, debía pagar un precio constante con su cuerpo, y con su alma. Fue en ese momento cuando encontró refugio en el budismo. Para él, no era solo una filosofía, era una forma de soportar el peso del dolor y encontrar paz en medio del caos. Como dijo alguna vez, si el fútbol es mi cuerpo, el budismo es mi alma. 17 de julio de 1994. La final del Mundial entre Italia y Brasil. Dos gigantes luchan por la gloria, pero el destino ya había elegido a su protagonista, y su mártir. Roberto Baggio, el hombre que había llevado a Italia a esta instancia con su genialidad, estaba a punto de enfrentar el momento más decisivo de su carrera. Para llegar hasta allí, Baggio había desafiado al destino una y otra vez. Sus goles contra Nigeria, España y Bulgaria eran la razón por la que Italia aún soñaba con el título. Pero ahora, todo dependía de un único disparo. Un penal. 12 pasos entre la gloria eterna y el abismo. El silencio era ensordecedor. Millones de corazones latían al unísono, esperando ese instante. Pero lo que nadie sabía, era que Baggio no estaba al 100%.
Una lesión en el muslo lo había atormentado durante todo el torneo. Su cuerpo estaba al límite, pero su corazón estaba allí, dispuesto a intentarlo. Y entonces, sucedió. El balón voló demasiado alto. Italia había perdido la final, y Roberto Baggio, el divino, quedó arrodillado en el césped, mirando al vacío. En ese momento, el hombre que había desafiado al destino tantas veces fue vencido por él. El penal fallado no fue solo un error. Fue un instante que se grabó en la memoria colectiva del fútbol. Algunos lo culparon, otros lo defendieron. Pero para Baggio, aquel momento fue una herida que nunca sanaría por completo. Como él mismo dijo, pensé en ese penal todos los días durante años. Pero, ¿era realmente culpable? Aquella Italia no habría llegado tan lejos sin él. Su magia, su sacrificio, su genio, todo había quedado demostrado. Sin embargo, el destino fue cruel. A veces, incluso los más grandes deben cargar con la cruz de la derrota. El penal más famoso de la historia no definió a Roberto Baggio. Al contrario, lo convirtió en un símbolo de la humanidad del deporte. Un recordatorio de que incluso los dioses del fútbol pueden fallar, pero siempre se levantan. Después del penal fallado en 1994, el mundo entero vio a Roberto Baggio como el hombre que cargaba el peso de una nación. Pero él se negó a ser definido por ese momento. Para Baggio, cada caída era una oportunidad para levantarse, y su historia no estaba cerca de terminar. Con cada paso, Roberto construyó su redención. En 1995, llevó al AC Milan a ganar la Serie A, mostrando que su magia seguía intacta. Pero incluso con los títulos, el dolor seguía ahí, silencioso, persistente. El genio aún buscaba algo más grande que un trofeo, buscaba la paz consigo mismo. En el Bologna, Baggio encontró algo que había perdido, la libertad. Con menos presión sobre sus hombros, regresó a su esencia. Sus 22 goles en una sola temporada no solo callaron a los críticos, lo devolvieron al lugar que merecía, la selección italiana. El Mundial de Francia 1998 fue su segunda oportunidad. Aunque no era el capitán, era el alma del equipo. En su primer partido, enfrentando a Chile, Baggio no solo mostró su talento, demostró que el fuego en su interior seguía ardiendo. Y ahí estaba, el penal. El símbolo de su redención. Frente al mundo, Roberto Baggio tomó el balón y lo convirtió en justicia para sí mismo. Ya no era el hombre que falló en 1994. Era el genio que se negaba a rendirse. El torneo no terminó con un título para Italia, pero para Baggio, fue una victoria personal. Demostró que la grandeza no está en nunca fallar, sino en cómo te levantas después de caer. En sus últimos años, Baggio dejó un legado más allá de los goles y los títulos. Su paso por el Brescia no solo revitalizó al club, sino que consolidó su imagen como un jugador que trascendía el deporte. Cada toque de balón, cada asistencia, era un recordatorio de que su historia era más grande que cualquier penal fallado. Roberto Baggio colgó los botines en 2004, pero su impacto nunca abandonó el fútbol. Su historia, marcada por la gloria, el dolor y la redención, trascendió generaciones. Hoy, en cada rincón del mundo, su nombre se susurra con admiración. Porque Baggio no fue solo un jugador, fue una leyenda. Ganador de títulos con clubes como la Juventus, Milan y el Bologna. Ícono de la selección italiana. Pero lo que realmente definió a Roberto Baggio no fueron los trofeos ni los récords, fue su humanidad. Su capacidad para conectar con los aficionados a través de sus errores, sus triunfos y, sobre todo, su resiliencia. Muchos jugadores son recordados por lo que ganaron. Pero Baggio es recordado por algo más profundo, el alma que puso en cada partido, en cada jugada, en cada lucha contra el destino. Lejos de los reflectores del fútbol, Baggio encontró una nueva misión, ayudar a los demás. Desde apoyar iniciativas benéficas hasta convertirse en un símbolo de humildad y gratitud, mostró que su grandeza no terminaba con el silbato final. El legado de Roberto Baggio vive en cada rincón donde el fútbol se juega por pasión. Vive en aquellos que se atreven a soñar, a fallar, y a volver a intentarlo. Porque Baggio no solo nos enseñó a jugar, nos enseñó a vivir. Las leyendas no mueren.
Se convierten en parte de nosotros, en historias que contamos y en emociones que sentimos. Roberto Baggio es eterno, no porque fuera perfecto, sino porque nos recordó que en la imperfección, también hay grandeza. Muchos jugadores son recordados por lo que ganaron. Pero Baggio es recordado por algo más profundo, el alma que puso en cada partido, en cada jugada, en cada lucha contra el destino. Si te apasiona el fútbol y sus historias más inolvidables, no olvides suscribirte a nuestro canal La Magia de los 11. Aquí celebramos la grandeza de este deporte, una historia a la vez. ¿Quién será el próximo ídolo que descubriremos juntos? ¡Te esperamos!